Hola a todos y bienvenidos a Antonia Orchids en español, el lugar donde hablaremos del cuidado básico de las orquídeas. En este video quisiera compartirles información sobre el cuidado de las bandas, basada en fuentes de consulta y en mi experiencia. En 2016 obtuve muy buenos resultados con mis orquídeas de este tipo, así que les mostraré algunos resultados y buenas prácticas que ustedes pueden tomar en el cuidado de estas plantas. Las bandas son orquídeas monopodiales que provienen del Asia tropical. Usualmente se caracterizan por tener llamativas y coloridas flores, especialmente aquellas que se hibridan con fines comerciales. En particular, entre los híbridos comerciales más comunes se encuentran las ascosendas, las cuales resultan del cruce entre orquídeas de los géneros Vanda y Ascocentrum. Muchas de aquellas despampanantes bandas que vemos exhibidas para la venta son híbridos de ascosendas que dan origen a múltiples tonalidades, patrones, tamaños y combinaciones. Independientemente de a qué género pertenece o de qué especies proviene, comúnmente se clasifica las bandas o plantas semejantes en tres tipos según la forma de sus hojas: las de hoja ancha, las de hoja cilíndrica o teretes y las semiteretes, que son híbridos entre las de hoja ancha y las teretes. Normalmente se relaciona a las plantas de hojas teretes con climas más cálidos, por lo que se recomienda para ellas mayor exposición a la luz que aquellas de hoja ancha. Los constantes cambios en las clasificaciones taxonómicas hacen que sea muy difícil asegurar con certeza cuáles orquídeas pertenecen al género y cuáles no. Mientras que orquídeas como las Ascocentrum y Neophinetias recientemente fueron reconocidas oficialmente como bandas, comúnmente se denominan bandas otros géneros de orquídeas que se asemejan a ellas en su estructura y forma. Ejemplos de estos son las Rhynchostylis y las Papilionantes, estas últimas usualmente clasificadas como bandas teretes por sus hojas en forma cilíndrica. Por ello, siempre es conveniente que conozcas el origen de tu banda y puedas estar seguro de los cuidados particulares que necesitan. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso aclarar que actualmente en mi colección cuento con 9 bandas, una especie, la banda tricolor variante suavis, 5 híbridas de banda entre las que se encuentran 2 banda Pachara Delight y una banda Dr. Anik, y las restantes son híbridas muy complejas de bandas y ascosendas con hermosas combinaciones de colores. Todas ellas son de hoja ancha y para todas aplico los mismos cuidados que son los que voy a describir a continuación. No obstante, recuerden que siempre es importante saber qué tipo de orquídea tienes en tu colección para saber si necesita algún cuidado diferente. En general, las bandas se benefician de una larga y abundante exposición a la luz e incluso al sol directo. Una vez adaptada a tu entorno, podrás soportar alta exposición a la luz solar sin problema. Sin embargo, siempre debes asegurarte de que las hojas se encuentren en un tono verde claro y de balancear la exposición al sol con abundante hidratación. La luz no solo es importante para la supervivencia y crecimiento de las bandas, sino para garantizar su floración al menos una vez al año, dependiendo del tipo de banda que tengas. A continuación voy a describir la relación que existe entre la exposición al sol en mi balcón y el número de veces que florecen mis híbridas de banda, que son aquellas diseñadas para florecer entre 2 y 3 veces al año. Esto está basado en mi observación y no es algo científico, pero he notado que aquellas bandas que cuentan con mayor exposición al sol desarrollan más varas florales en el año. Este es un plano sencillo de mi balcón, el cual recibe sol directo entre las 7 de la mañana y el mediodía. El rectángulo inferior es el que recibe el sol naciente, aproximadamente entre las 7 y las 9 de la mañana. Es decir que las orquídeas que se encuentran en esta área reciben sol directo por unas 2 horas, mientras que las demás están cubiertas por la sombra de las paredes o el techo del balcón. Las orquídeas del segundo rectángulo comienzan a recibir sol directo entre las 8 u 8:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana para aquellas que se encuentran más cerca de la baranda. Es decir, reciben en promedio unas 3 horas de sol directo. Las orquídeas que se encuentran en el tercer rectángulo comienzan a recibir sol directo alrededor de las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Es decir, pueden recibir hasta 4 horas y media de sol directo, a excepción de las que se encuentran debajo de la canasta, las cuales se encuentran principalmente en la sombra todo el tiempo, aunque sigue siendo una zona muy iluminada. En algún momento empecé a notar que aquellas orquídeas que se encontraban en esta última zona lograban florecer 2 o más veces al año,
en particular la que se encuentra sobre la canasta, que es mi banda Dr. Anek. Esta banda está conmigo desde hace un año y actualmente está desarrollando una nueva vara floral. Esta sería la cuarta vez que la veo florecer desde que la compré. No pasa más de un mes en que termina una floración y se desarrolla una vara floral nueva, por lo que podría decir que siempre está en floración. Las demás orquídeas de esta zona florecen entre 2 y 3 veces al año. Las orquídeas que se encuentran en el primer y segundo rectángulo florecen una vez al año. Las bandas que se encuentran debajo de la canasta no han florecido. Desde hace unos meses he comenzado a rotar las bandas, trasladando las que se encuentran menos iluminadas a las esquinas de mayor exposición al sol y devolviéndolas a su esquina original cuando terminen las floraciones. De esta manera quiero asegurarme de que todas cuenten con la misma energía para florecer al menos una vez al año. Sin embargo, es importante siempre revisar que el sol que les da no vaya a ocasionar quemaduras en las hojas. Teniendo en cuenta que las bandas provienen de ecosistemas cálidos y húmedos, se debe garantizar constantemente un clima templado a cálido para que la planta se pueda desarrollar normalmente, preferiblemente entre los 16 y 32 grados centígrados. Las bandas, especialmente las bandas de hoja ancha, no toleran temperaturas fuera de este rango por intervalos largos de tiempo. Es importante tener en cuenta que a mayor temperatura, mayor la humedad, frecuencia de riego y fertilización necesaria para que la planta pueda crecer de acuerdo con sus necesidades. Como en el caso de cualquier otra orquídea, no hay una única forma de cultivar las bandas. Se puede usar sustrato y una maceta, se puede adherir la planta a troncos o piedras, pero la forma más popular es mantener las plantas en canastas de plástico o madera con todas las raíces descubiertas. Esto se hace porque las raíces de las bandas requieren abundante circulación del aire a su alrededor y una constante hidratación. 8 de mis bandas se encuentran en canastas y una se encuentra en maceta con piedras gruesas como medio de cultivo. Si tienes bandas en canastas, adicionalmente debes tener suficiente espacio para que crezcan raíces largas y abundantes. Las raíces también suelen aferrarse muy fuertemente a la canasta, por lo que el trasplante de una banda solo se hace cuando la canasta es muy pequeña para seguir sosteniendo la planta y lo único que debe hacerse es introducir la planta, incluyendo la canasta anterior, en la canasta nueva y más grande, procurando no lastimar ninguna raíz. Es recomendable para esto humedecer las raíces antes del trasplante para hacerlas más manejables. Las bandas se benefician de una constante hidratación, pero para ello las raíces deben secarse rápidamente entre riegos, evitando así su pudrición. Por ello, quienes cultivamos bandas en canastos debemos regar nuestras bandas 1 o 2 veces al día, o cuantas veces queramos siempre y cuando las raíces se sequen completamente entre riegos. En general, en casa sumergimos las raíces de mis bandas en un balde de agua por una media hora al menos una vez al día en épocas calurosas y una vez cada 2 días en épocas más frías. Siempre nos aseguramos de que alguien haya regado las bandas en el día. Esto es muy importante, pues la falta de constancia, en especial en épocas calurosas, puede afectar el crecimiento y la floración de las plantas. En general recomiendo sumergir las raíces para garantizar que la planta absorba toda el agua que necesita, pero siempre es importante asegurarse de que no quede agua entre las hojas y la corona, es decir, la estructura central de la planta, para evitar que ésta se pudra. Si no quieres sumergir las raíces sino regarlas en un grifo o con una manguera está bien, siempre y cuando el riego sea abundante y todas las raíces se encuentren de un color verde intenso al final. No recomiendo rociar las raíces con un atomizador como único método de riego, pues esto no proporciona la hidratación necesaria para las plantas. Las bandas también pueden beneficiarse de un ambiente con alta humedad, lo cual en una vivienda puede lograrse con humidificadores o con elementos que retengan humedad por un tiempo como piedras, arcilla o madera. Sin embargo, hay que asegurarse de que en condiciones de alta humedad la circulación del aire también sea abundante. Yo vivo en condiciones secas, más aún para mis orquídeas que crecen en exteriores, por lo que la hidratación constante de mis bandas es necesaria para compensar la falta de humedad y la circulación del aire permite la rápida absorción del agua sin el riesgo de afectar la salud de la planta. Las bandas crecen muy lentamente, desarrollando de 1 a 3 pares de hojas por año. Sin embargo, las raíces se desarrollan con mucha facilidad y puedes constatar que tu banda se encuentra en crecimiento activo si las puntas de las raíces se encuentran de un color muy intenso,
muy parecido al de las orquídeas Phalaenopsis. Al ser monopodiales, la reproducción asexuada de las bandas se realiza a través de caquis, que usualmente se generan en la base de la planta madre. No se generan en varas florales como es el caso de las Phalaenopsis. Estos caquis crecen muy lentamente y no es recomendable desprenderlos de su madre al menos hasta que hayan alcanzado unos 10 centímetros de alto y tengan suficientes raíces, para lo cual es necesario esperar unos cuantos años. Las bandas pueden llegar a crecer considerablemente, así que es necesario contar con suficiente espacio y suficiente capacidad para sostener una planta que en algunos años puede llegar a ser de gran tamaño y peso. Igualmente, las bandas suelen deshacerse de unas cuantas hojas en su base al año, por lo que con la edad es común encontrar bandas con las bases de sus coronas completamente descubiertas. En condiciones ideales, las bandas necesitan constante suministro de nutrientes para garantizar su óptimo desarrollo. Es por ello que si proporcionas la luz, la temperatura y el riego que la banda necesita, se puede suministrar un fertilizante balanceado, es decir, con iguales proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio. Con ello yo recomendaría fertilizar las orquídeas mínimo una vez cada 2 semanas. Ahora, usualmente los cultivadores experimentados de orquídeas recomiendan alternar la aplicación del fertilizante balanceado con otro fertilizante rico en fósforo para promover la floración. Sin embargo, dicho esto, yo no soy muy estricta con la fertilización de mis bandas. Normalmente aplico un fertilizante rico en nitrógeno una vez cada 3 semanas, disuelvo el fertilizante en agua en las proporciones que están establecidas en la etiqueta y sumerjo mis orquídeas por 20 minutos. Este procedimiento lo realizo por 2 días seguidos, pues recordemos que al tener mis orquídeas en canastas debo hidratarlas diariamente. A las 3 semanas vuelvo a realizar este procedimiento. No he tenido la necesidad por el momento de aplicar el fertilizante rico en fósforo, pues he descubierto que una adecuada exposición al sol es todo lo que mis bandas necesitan para poder florecer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condiciones de cada cultivador son distintas y que por ello debes hacer los ajustes necesarios en tu entorno para que tus bandas estén saludables y florezcan constantemente. Dependiendo de la genética de la planta y de las condiciones de cultivo, las bandas florecen mínimo una vez al año. La banda floral sale de las intersecciones entre las hojas y la corona y siempre busca la luz del sol. Usualmente una vara floral se demora unos 2 meses en desarrollarse y puede presentar alrededor de 6 flores en promedio, que emergen de pedúnculos con una forma muy particular. No son lisos, sino que presentan giros y relieves. Una de las particularidades que he encontrado en mis bandas, especialmente las híbridas, es que las flores cambian drásticamente de tonalidad durante el ciclo, volviéndose más intensas u oscuras con el paso del tiempo. Personalmente pienso que el mejor momento de las flores es de 2 a 3 semanas después de haber comenzado la floración, pues es cuando las flores aún están jóvenes y el color ya se presenta con suficiente intensidad. Como en el caso de las Phalaenopsis, es poco común encontrar híbridos complejos de banda que presenten fragancia. En mi colección solo tengo 2 orquídeas con fragancia, la banda tricolor y una banda híbrida. En ambos casos el aroma es muy dulce y fuerte, por lo que no es recomendable mantener la orquídea en espacios cerrados o sin ventilación durante la floración o puede ocasionar dolor de cabeza. La duración de la floración depende mucho de las condiciones de cultivo. Como mis bandas se encuentran a la intemperie, en clima templado, con alta exposición a la luz y a merced de los polinizadores, las flores suelen durar unos 2 meses. Pero en condiciones más frescas y controladas, las flores pueden durar mucho más. Personalmente recomiendo cortar la vara una vez las flores comiencen a desvanecerse y no cuando la vara se encuentre completamente marchita. Generalmente las bandas no vuelven a florecer de viejas varas florales y estas, cuando se secan completamente, son muy difíciles de cortar, por lo que es mejor hacerlo cuando sean todavía manejables. Finalmente, uno de los consejos personales que quiero dar con respecto al cuidado de las bandas es el siguiente. Una vez compras tu banda, esta puede tomarse un buen tiempo para adaptarse a tu entorno. Si ves que estás proporcionando las condiciones correctas, que la planta está sana, creciendo y tiene suficiente luz en el día, no desesperes si aún no ha florecido. En mi caso he recibido bandas que comienzan a florecer inmediatamente después de ubicarlas en mi balcón. Pero en otros casos las plantas se pueden demorar 1, 2 o hasta 3 años en encontrar el tiempo perfecto para florecer.
Sin embargo, una vez una banda se siente bien con tus condiciones y florece, ten por seguro que no habrá nada que la detenga y vas a tener adornado tu balcón de grandes, exuberantes y hermosas flores durante todo el año. Si tienes un balcón o un espacio con suficiente luz y ventilación, ya sabes, puedes tener una hermosa banda y ten por seguro que se convertirá en una de tus orquídeas favoritas. Siempre estoy muy orgullosa de mis bandas y sé que puedo contar con ellas cuando quiero mostrar a mis amigos lo maravilloso de mi colección. Espero que con este video hayamos aprendido mucho más sobre estas orquídeas y se sientan motivados a incluirlas en su colección. Si tienen preguntas pueden escribirme a la sección de comentarios o al correo antoniaorchids@gmail.com. No olviden además pasarse por mi canal en inglés, Antonia Orchids, en el que hablo de muchos más temas sobre orquídeas. Pueden activar los subtítulos en español. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos pronto.